El fútbol europeo vive una contradicción fascinante. Mientras muchos clubes gastan millones buscando fórmulas modernas para dominar la Champions, la competición más importante del mundo está siendo controlada por una idea nacida hace décadas en Barcelona. No es casualidad que las finales de esta temporada tengan nombres distintos, camisetas distintas y escudos distintos, pero una misma raíz táctica y emocional. FC Barcelona sigue gobernando Europa incluso cuando no siempre aparece sobre el césped. La presión alta, la salida limpia, el dominio territorial y la obsesión por el balón han conquistado banquillos enteros. Desde Luis Enrique hasta Mikel Arteta, pasando por Jonathan Giraldez y Pere Romeu, el ADN Barça ya no pertenece solo a Cataluña, ahora condiciona el destino de toda Europa. Durante años, muchos pensaron que el llamado ADN Barça era apenas una etiqueta romántica creada alrededor de la época de Johan Cruyff y perfeccionada después por Pep Guardiola. Sin embargo, esta temporada ha demostrado algo mucho más profundo. No era una moda táctica, sino una estructura cultural capaz de sobrevivir incluso fuera de Barcelona. Hoy, la Champions masculina y femenina están dominadas por entrenadores que entienden el juego desde la misma raíz conceptual. Y eso cambia completamente la lectura del fútbol europeo actual. Lo más impactante no es solamente que Paris Saint-Germain, Arsenal FC, Olympique Lyonnais Feminin y el FC Barcelona Femení estén en las finales. Lo verdaderamente simbólico es que todos llegaron hasta aquí defendiendo ideas extremadamente parecidas. Presión tras pérdida, circulación agresiva, amplitud ofensiva, laterales profundos y control emocional mediante la posesión. Europa ya no gira únicamente alrededor del talento individual. Ahora gira alrededor de una metodología colectiva que nació en la Masía y que fue exportada silenciosamente durante años. El caso de Luis Enrique representa quizás el ejemplo más brutal de esa expansión. El técnico español tomó un PSG históricamente obsesionado con estrellas individuales y lo transformó en un equipo solidario, vertical y feroz sin balón. El cambio no fue solamente táctico, fue mental. El PSG dejó de jugar para sobrevivir a la presión europea y empezó a imponerla. Esa transformación explica por qué el club francés ya no transmite ansiedad en las noches grandes. Hoy transmite autoridad competitiva. En Londres ocurre algo parecido con Mikel Arteta. El Arsenal pasó años atrapado entre nostalgia e irregularidad hasta que el entrenador español reconstruyó la identidad del club alrededor de conceptos heredados indirectamente del Barça y perfeccionados junto a Guardiola. El resultado es un equipo obsesionado con el control territorial y emocional de los partidos. Ya no depende del caos de la Premier League para ganar. Ahora obliga a los rivales a jugar bajo sus reglas, incluso en escenarios europeos donde históricamente sufría muchísimo. Pero mientras toda Europa reconoce la influencia blaugrana en otros banquillos, aparece una pregunta incómoda que empieza a crecer dentro del propio entorno culé: ¿cómo es posible que el Barça haya exportado tantos entrenadores dominantes mientras su equipo masculino todavía sigue persiguiendo desesperadamente otra final europea? Y precisamente ahí comienza el verdadero debate que puede cambiar la percepción del club en esta nueva era. La gran ironía de esta temporada es que el FC Barcelona está conquistando Europa incluso cuando no consigue dominarla plenamente con su primer equipo masculino. Mientras clubes dirigidos por entrenadores moldeados en su escuela alcanzan las finales más importantes del continente, el Barça todavía intenta reconstruir su propio camino después de años de frustraciones europeas. Esa contradicción explica por qué dentro del club existe una mezcla extraña entre orgullo y preocupación. El modelo funciona. La pregunta es por qué otros han conseguido explotarlo antes que el propio Barcelona. La llegada de Hansi Flick ha devuelto competitividad internacional al equipo masculino, pero también ha dejado algo evidente: incluso un técnico extranjero terminó entendiendo que el Barça necesita volver a conectarse con ciertos principios históricos para competir de verdad en Europa. Flick aportó agresividad, verticalidad y orden físico, pero el equipo recuperó algo todavía más importante: personalidad con balón. Esa recuperación emocional explica por qué el club volvió a sentirse temido en fases avanzadas de Champions después de tantos años de derrumbes traumáticos. Mientras tanto, el dominio del FC Barcelona Femení representa la prueba más pura de que la filosofía sigue viva. El equipo de Pere Romeu no solo gana partidos, los controla psicológicamente desde el primer minuto. Hay una sensación de inevitabilidad en su fútbol. La circulación constante desgasta rivales, la presión asfixia salidas y el talento individual aparece únicamente después de que el sistema haya destruido mentalmente al adversario.
Eso convierte al Barça femenino en algo más peligroso que un gran equipo, lo transforma en una estructura competitiva casi imposible de desordenar. Lo más relevante es que esta hegemonía ya no depende únicamente de jugadores extraordinarios como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí. Europa empieza a comprender que el verdadero activo diferencial del Barça no son las estrellas, sino la capacidad de producir futbolistas y entrenadores que entienden el juego desde una lógica colectiva muy específica. Esa diferencia es gigantesca. Los cracks pueden marcharse. Las ideas permanecen. Y cuando una idea logra sobrevivir durante décadas, deja de ser estilo para convertirse en poder estructural. Sin embargo, el crecimiento de esa influencia también trae un riesgo silencioso que pocos están discutiendo. Cuantos más clubes adopten principios similares, más difícil será para el Barça mantener una ventaja competitiva exclusiva. Y ahí aparece una amenaza que podría redefinir el futuro del fútbol europeo. El ADN Barça ya no pertenece solo al Barcelona, ahora pertenece a toda una generación de entrenadores que aprendió cómo utilizarlo para construir imperios lejos del Camp Nou. Lo que está ocurriendo esta temporada en Europa puede marcar un antes y un después en la historia moderna del fútbol. Durante mucho tiempo, el modelo Barça fue tratado como una identidad estética admirada por muchos, pero considerada imposible de sostener fuera de Cataluña. Hoy, esa teoría quedó destruida. La Champions masculina y femenina han demostrado que aquella filosofía no dependía únicamente de generaciones irrepetibles o de contextos específicos. Dependía de algo mucho más peligroso para el resto de Europa, una manera de interpretar el juego que sigue formando líderes capaces de transformar clubes enteros. El mejor ejemplo es cómo estos entrenadores han adaptado el ADN blaugrana sin copiarlo mecánicamente. Luis Enrique convirtió al PSG en un equipo agresivo y emocionalmente resistente. Mikel Arteta mezcló la posesión con la intensidad física inglesa para construir un Arsenal más maduro y dominante. Jonathan Giraldez llevó al Lyon femenino nuevamente a la élite europea manteniendo automatismos ofensivos heredados del Barça femenino. Y Pere Romeu continúa perfeccionando una máquina competitiva que parece diseñada para aplastar rivales desde el control absoluto del partido. Eso explica por qué muchos clubes europeos están empezando a cambiar sus prioridades internas. Ya no basta con fichar estrellas. Ahora buscan entrenadores capaces de implantar culturas futbolísticas completas. El fútbol europeo entendió que el verdadero dominio sostenible nace de una identidad reconocible y repetible. Precisamente ahí es donde el Barça sigue teniendo una ventaja gigantesca sobre la mayoría de gigantes continentales. La Masía no solo produce jugadores técnicos, produce cerebros futbolísticos preparados para dirigir vestuarios, interpretar espacios y construir modelos colectivos de élite. Sin embargo, existe una consecuencia todavía más profunda. Cuanto más triunfan los discípulos del modelo blaugrana fuera del club, más presión recae sobre el propio Barcelona. La exigencia ya no es únicamente ganar títulos. Ahora el entorno espera que el Barça vuelva a liderar Europa desde el césped con la misma contundencia con la que sus ideas ya dominan los banquillos continentales. Y esa presión será enorme para el proyecto de Hansi Flick en los próximos años. Porque el mundo ya aceptó que la filosofía funciona. Lo único que falta es que el club vuelva a convertir esa influencia global en otra Champions masculina. La gran realidad es que Europa ya habla fútbol con acento blaugrana, incluso cuando no siempre lo reconoce públicamente. El balón, la presión, la ocupación de espacios y el control emocional de los partidos siguen naciendo desde conceptos desarrollados durante décadas en Barcelona. Y quizás ahí está la victoria más grande del club, haber creado una filosofía tan poderosa que terminó sobreviviendo incluso fuera de sus propias fronteras. Esta historia revela algo mucho más importante que una simple coincidencia entre entrenadores. Lo que realmente estamos viendo es la consolidación de una escuela futbolística como centro intelectual del fútbol europeo moderno. El Barça perdió protagonismo internacional durante algunos años a nivel masculino, pero jamás perdió influencia conceptual. Mientras otros clubes invertían fortunas intentando comprar hegemonía, la filosofía blaugrana siguió exportando conocimiento táctico y metodológico. El dato más fuerte no es que haya técnicos con pasado culé en las finales. Lo verdaderamente impactante es que todos comparten patrones reconocibles en la manera de competir. Eso demuestra que el ADN Barça dejó de ser estilo bonito para convertirse en una estructura ganadora adaptable a diferentes ligas, contextos y plantillas. También existe un mensaje estratégico muy poderoso para el propio Barcelona: el club posee un activo que ningún mercado puede comprar fácilmente.
La capacidad de formar entrenadores y futbolistas con comprensión colectiva del juego sigue siendo una ventaja diferencial gigantesca. El problema es que ahora Europa aprendió a utilizar esa misma herramienta. Y ahí nace el desafío del futuro. El Barça ya no compite únicamente contra clubes rivales. Ahora compite contra versiones evolucionadas de su propia filosofía distribuidas por toda Europa.